Gracias, diputados. El turno del bloque del Partido Socialista. Cuenta con 10 minutos. Tiene la palabra el diputado Roy Cortina. Gracias, presidente. Yo la verdad que no comparto la posición del principal bloque de la oposición aquí en este recinto con respecto a la caracterización que se hace del gobierno de la ciudad. Pero no por los argumentos, porque los argumentos siempre pueden ser discutibles y uno puede aprender en democracia de ese intercambio y debates, aún con críticas duras de esos argumentos, sino porque me parece, fíjese lo que le voy a hablar, injusto. Me parece que hay una ingratitud institucional que está sufriendo la ciudad de Buenos Aires. Usted dirá, bueno, ingratitud institucional. Sí, yo creo que este es un país con una gran fragilidad para construir consensos, con partidos políticos muy precarios. Entonces, cuando no hay un reconocimiento, no al del espacio de uno, sino un espacio opositor cuando uno es oficialista o oficialista cuando uno es opositor, lo único que se logra es debilitar la confianza de que en democracia se pueden construir políticas a largo plazo, porque nadie tiene miedo ni vergüenza de reconocer cuando otro espacio político está haciendo las cosas bien. Yo creo que está terminando un año, señor presidente, y es un momento de hacer un balance, un año que va a quedar en la historia de la humanidad y por lo tanto de nuestro país. Y yo creo que el papel de la ciudad de Buenos Aires frente al abordaje de la pandemia ha sido un papel mucho más que digno, muy digno. Desde todo punto de vista, esto lo planteo porque a juzgar por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Donde crujen los países federales y democráticos, donde crujen también los países que no son federales, donde no sabemos si crujen o no los países en donde parece que todo funciona, pero no sabemos si funciona o no, porque son países con democracias de baja intensidad o nulas. Yo me pregunto, en ese mundo, cualquier presidente de un Estado nacional o un primer ministro de un Estado nacional quisiera tener gobernando en la capital de su país a un gobierno como el que encabeza en la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, y a un espacio político como el que hemos constituido en la ciudad, integrado por muchos partidos y fuerzas políticas, las tres más importantes, obviamente, los partidos de Cambiemos, el Grupo Evolución UCR y el Partido Socialista. Y lo digo sinceramente, creo que la respuesta de la ciudad frente a la crisis inédita que ha tenido el país, la ciudad, el mundo, vuelvo a insistir, esta es una crisis existencial del mundo. Pasa cada 100, 150 años. La respuesta fue eficaz, fue generosa, fue solidaria, con mucha resiliencia, con mucha capacidad de adaptarse, con mucha capacidad, no para improvisar, pero para generar soluciones novedosas que implicaban un riesgo y una inteligencia organizativa y de planificación que terminó siendo exitosa. Desde todo punto de vista, creo que la respuesta ha sido muy buena. Yo quiero felicitar, como lo hacen muchos legisladores, por lo menos de nuestro espacio, a todos los voluntarios de esta legislatura y de la ciudad, que cuando no se sabía ciencia cierta, y más que nunca corresponde el término ciencia cierta, cuán riesgoso era hacer lo que estaban haciendo en ese momento. Esta ciudad y sus voluntarios, señor presidente, retrasaron el contagio de esta pandemia en el interior del país. Fueron estos voluntarios, con muchos diputados a la cabeza,
los que fueron a Ezeiza a recibir a los turistas de nuestro país que regresaban para convencerlos de que fueran a hoteles especialmente acondicionados y que retrasaran su regreso a sus respectivas provincias para hacer una cuarentena, cuando en ese momento la cuarentena era 14 días, y se comían a veces todo tipo de, razonablemente, no insultos, pero desconfianzas, mal humor de la gente que regresaba al país. ¿O no fueron los voluntarios de esta ciudad, señor presidente, los que, creando un sistema que es inédito, incluso rastreando lo que se hace en el mundo, de voluntarios para asistir a pacientes leves en un número importante de hoteles, que se tuvo que hacer la gestión? Todo eso implica un tiempo, una inteligencia para planificar, para que allí se atiendan mayormente y se controle la evolución de la enfermedad compatriotas de nuestra ciudad que viven en los barrios populares, en los barrios más humildes. Los voluntarios, el equipo de salud, el equipo de desarrollo social, los dos ministerios más emblemáticos, obviamente, pero fue en realidad todo el gobierno, todos los ministerios, esta legislatura, en los barrios más humildes, concientizando, en la calle, poniendo el cuerpo, como le gusta decir a muchos militantes, y nosotros estamos orgullosos, poniendo el cuerpo. La relación increíble que algún día se va a escribir sobre este tema, que han generado los voluntarios con los adultos mayores en la ciudad, de a cientos, anécdotas que a uno lo conmueven de lo que significa la solidaridad humana. Un gobierno que puso a disposición todo lo que tenía en cuanto a valor simbólico, material, concreto, a disposición del gobierno nacional. Una disposición que consistió no en acompañar y nada más, sino en sobriedad, en templanza, en propuestas, en generar cero debate que en un momento tan complicado como este podía llevar a conflictos. Una disposición que acompañó al presidente de la Nación en los momentos más difíciles, cuando algunos, incluso aliados del gobierno y aliadas del gobierno, con altísimos cargos, se hacían los distraídos y el presidente estaba literalmente solo. Esa es la verdad. La historia va a decir, señor presidente, que Rodríguez Larreta escribió un manual práctico de cómo se deben construir consensos y cómo debe actuar un gobernante en una situación límite inédita de crisis total en la capital de un país. Todo esto se hizo mientras los que se sentaban al lado del presidente y del jefe de gobierno le querían explicar y hablar más al presidente y de paso chicanear o criticar lo que estábamos haciendo en la ciudad. Todo esto se hizo cuando personajes que no saben, no cuál es la diferencia, señor presidente, entre el Estado y el gobierno, que no saben cuál es la diferencia entre un partido político y la patria, por más que le quieran poner nombres a los institutos. Porque para mí, lo vuelvo a decir, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, y no tengo ningún problema en discutirlo con quien sea, que es profundamente antipatriótico lo que se hizo con la ciudad de Buenos Aires, de señalarla, un funcionario, como que era el origen de la pandemia. Queda claro cuál es el problema, decía un funcionario. Ni en los países que están en plena crisis de discutir posibles escisiones nacionales, llegaron a tanto, congelaron sus conflictos. ¿Sí? Congelaron sus conflictos. Por supuesto que hay excepciones fuera de la Argentina, pero la mayoría de los países congelaron esos conflictos frente a esta situación, en defensa de la comunidad, en defensa de ese país. ¿Sí? Entonces, señor presidente,
A este gobierno, a pesar de todo eso, no se le movió ni un músculo, no por algún supuesto miedo, por responsabilidad institucional. La respuesta a eso fue recortarla arbitrariamente, unilateralmente, sin avisar de un día para otro, parte de la coparticipación que recibe la ciudad. Ni siquiera en ese momento el jefe de gabinete o el ministro de Salud o el ministro de Transporte dejaron de participar en todas las reuniones institucionales que hicieran al correcto funcionamiento del AMBA en medio de esta crisis que estamos viviendo. Y la ciudad está más fuerte que nunca. Trabajamos con protocolos, con iniciativas, con estrategias para que vengan nuevas inversiones, con leyes que posibiliten adecuar a la ciudad a los tiempos de pospandemia, para que la ciudad se ponga en marcha, como decimos nosotros, para que los niños y las niñas vuelvan al colegio. Hemos tratado al ministro Trota y a todos los ministros y ministras nacionales con el respeto que se merecen. Lamentablemente no hemos sido retribuidos con ese respeto, señor presidente. Entonces, yo entiendo lo que plantean algunos de qué es lo que no hay que hacer en pandemia. Yo brevemente le voy a decir al diputado, uno de los diputados preopinantes, lo que no hay que hacer en pandemia. En pandemia no tenés que desfinanciar a un distrito, que es el centro en ese momento de la pandemia y el centro de la estrategia sanitaria del país, junto con la provincia de Buenos Aires. En pandemia no tenés que dividir a los argentinos. En pandemia no cambiás la coparticipación federal desfinanciando unilateralmente a un Estado porque te aprieta la policía y te rodea la Quinta de Olivo, mientras todo el país y al que le vas a recortar se solidariza con vos. Eso no se hace en pandemia. Eso no se hace en pandemia. En pandemia no podés cambiar ya que hablan tanto de los jubilados, no podés cambiar el esquema de aumento de los jubilados y aumentarle solo el 5%, ya que le preocupa tanto eso al diputado preopinante que habló de manera muy fogosa. Y ya termino, presidente, todos se extendieron un poquito, le juro que termino en 2 minutos. El bloque del Frente de Todos, lo digo con mucho respeto, tengo muchos amigos, ha sacrificado verdad por defensa forzada e innecesaria al gobierno nacional, a contramano de lo que votó la gente, al contramano de cuán valorado y ponderada es la gestión en medio de la pandemia de este gobierno, y a contramano de ser una alternativa política el día de mañana. Eso explica que hablen todos, pero no digo una palabra quien fue el candidato a jefe de gobierno de esa fuerza. ¿Por qué? Yo lo conozco, porque es una persona inteligente, porque es una persona razonable y sabe que lo que sobreactúan sus legisladores no es lo que piensa él. Esa es la verdad. Entonces, no importa, señor presidente, estamos haciendo lo que corresponde. Cuando pase esta época, va a ser recordada como la época en que se gobernó en emergencia frente a lo desconocido. Y créame que se ha gobernado dignamente, sin que nuestro sistema de salud colapse, con una gran valentía y temple, priorizando a los niños, a los adultos mayores, no dejando que bajen los brazos los comerciantes, los bares, las librerías, el arte, la cultura, con mucha militancia por parte de los funcionarios. Se ha gobernado la emergencia con solvencia. No hay que bajar la guardia, de ninguna manera, como decía el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, con razón. No hay que bajar la guardia, hay que seguir cuidándonos. Pero a fin de año, señor presidente, cuando brindemos con nuestras familias y recordemos lo que hemos pasado este año, podemos estar con la conciencia tranquila. Usted, señor jefe de gabinete, el gabinete que le toca coordinar, el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, y fundamentalmente el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, pueden estar tranquilos con su conciencia, porque lo han hecho muy bien. Muchísimas gracias, señor jefe de gobierno. Gracias.